Afectos y relaciones de las plantas. Capítulo 2. Parentescos y parecidos. Paseos botánicos de visitar. Hemos visto cómo la clasificación de especies o de cualquier aspecto en taxones o categorías consiste en hacer distinciones y agrupar en ellas lo parecido. Pero las taxonomías científicas que se refieren a familias de plantas difieren bastante de lo que nosotros los humanos estamos acostumbrados a utilizar como nomenclatura de parentesco de familia. En el sistema español de nomenclatura consideramos tres tipos de parentesco: el de consanguinidad, filiación; el de afinidad, alianza; y el de adopción. En el parentesco de consanguinidad nos referimos a los padres, abuelos, bisabuelos, etc., hijos, nietos, bisnietos, hermanos, los tíos, primos, sobrinos. El lazo de sangre entre ellos es, en realidad, el de la herencia de su secuencia de ácido desoxirribonucleico, ADN, igual que ocurre con el parentesco de la familia de plantas o animales. En el parentesco de consanguinidad, los humanos heredamos características físicas corporales, lo que nos hacen parecidos a nuestros progenitores o parientes. Los hijos se parecen a los padres, las hijas, a las madres y a los padres también. Incluso el parecido a los abuelos es muy frecuente. Desde luego, el mayor parecido es el de los hermanos univitelinos. O hermanas gemelas, claro. Sin embargo, no hace falta ser hermanos gemelos para parecerse. Lo demuestra el parecido entre estos hermanos, Enrique y Miguel Iglesias. O entre los hermanos Joly. Efectivamente, si en la actualidad quisiésemos reconocer de visu, sin fotos ni análisis de cromosomas, un parentesco familiar, por consanguinidad nos fijaríamos en detalles de caracteres físicos que sabemos que son heredados, como el color de los ojos, el color de la piel, el color del pelo, su forma, ondulada, rizada, lisa o de calvicie, la altura y el peso. Algunas manchas en la piel, los rasgos faciales como los lóbulos de las orejas, tipo de labios si son gruesos o finos, la forma de la nariz, pómulos, la forma del rostro, si es ovalada, triangular o cuadrada. Y por supuesto nos fijaríamos en esos hoyuelos de los carrillos y de la barbilla que son hereditarios. Para el parentesco de afinidad utilizamos los mismos términos, pero la línea no es biológica sino legal, y entonces hablamos de padres, hijos o tíos políticos, los derivados de las familias de cada miembro de un matrimonio. Y es ahí donde hablamos de los cuñados. Pero en el parentesco por afinidad, aunque utilicemos los mismos términos, ni los cuñados, ni las nueras o yernos, ni los tíos políticos tienen que parecerse, ya que no les une una relación genética, aunque todos los cuñados parezcan igualmente cargantes. Es cierto que puede existir un parecido físico entre personas no consanguíneas. Es el caso de los parecidos razonables o dobles, que según algunos teóricos todos tenemos en alguna parte. Serían personas con un enorme parecido a otras sin relaciones familiares de parentesco con ellas. El parecido físico con otras personas es más común de lo que se podría creer, pero desde luego son falsos parecidos en el sentido de que no tienen que ver con la consanguinidad ni la herencia.
Un caso vegetal de falso parecido o de parecido no consanguíneo es el de las cicas y las palmeras. Las cicas tienen un solo género, cicas, que contiene un centenar de especies, de las cuales la más conocida es Cicas revoluta, la cica o palma del sagú, que es una fécula alimenticia utilizada en ciertas zonas. Las cícadas tienen un hábito parecido a palmeras, con un tronco erecto, normalmente sin ramificar, y una corona de hojas en el extremo. El tronco puede variar desde varios centímetros de altura hasta varios metros. Presentan un crecimiento muy lento y una longevidad notable, estimándose que algunos especímenes vivos tienen alrededor de 1000 años de vida. Pero el género Zika pertenece a la familia de las cicadáceas, mientras que las palmeras comunes, que todos conocemos, pertenecen a las arecáceas. La diferencia estriba en que filogenéticamente son distintas, es decir, que no comparten ADN. La Zika está considerada como un fósil viviente, ya que sus registros de fósiles la sitúan en el periodo pérmico, hace al menos 250 millones de años, mientras que las palmeras son mucho más recientes, apareciendo fósiles en el periodo Cretáceo, entre 60 y 140 millones de años. Es decir, son unos millones de años más jóvenes que las cícadas. Todas las cícadas son dioicas, o sea, tienen plantas masculinas y plantas femeninas separadas. Las estructuras reproductoras de todas ellas son conos macizos, a veces de tamaño desproporcionado, recordándonos un poco las coníferas, que crecen en posición terminal sobre el tallo. Solamente las plantas femeninas de Cicas revoluta, en lugar de conos, poseen una estructura formada por megaesporófilos que recuerdan a las hojas. La flor femenina de la cica, una vez polinizada por el aire, insectos o aves, dará semillas, pero no frutos, porque las cicas son plantas gimnospermas, o sea, de semillas desnudas. La palmera, por el contrario, es una planta angiosperma. En el caso de la palmera Phoenix dactilífera, también es una especie dioica, con ejemplares machos y ejemplares hembras, flores masculinas y flores femeninas, pero al ser estas fecundadas, a diferencia de las cicas, sí darán frutos, serán los dátiles. En cualquier caso, los dinosaurios que vivieron durante la era mesozoica hace entre 248 millones y 65 millones de años tendrían buena dieta comiendo magnolias, cicas y los más jóvenes algunas palmeras. Lo que no sabemos es si las toxinas de la raíz coraloide o de las semillas que la cica produce como metabolitos secundarios defensivos pudo intoxicarles. Lo que sí sabemos es que los dinosaurios no sobrevivieron hasta nuestros días, y las cicadas sí. Y el veneno de las cicas, la cicasina, sigue actuando sobre el hígado de las personas, haciendo que deje de funcionar. Provoca vómitos, diarreas, pérdida del apetito, problemas de coagulación, problemas neurológicos y muerte. Se calcula que solo sobreviven entre un 25 y un 50% de los casos contaminados. Lítico-Bodig es el nombre de una enfermedad neurológica degenerativa grave que se presenta casi exclusiva en la isla de Guam, caracterizada por síntomas extrapiramidales, rigidez, temblor, bradicinesia y demencia. Y aunque se desconoce a ciencia cierta sus causas, según algunas teorías la enfermedad se produce
por comer murciélagos frugívoros, llamados zorros voladores, que consumen semillas de cícada y que son un plato favorito de los habitantes de Guam. La naturaleza impone a los organismos la necesidad de llevar a cabo adaptaciones, es decir, mecanismos mediante los cuales hagan frente a las tensiones y presiones de su medio ambiente. Los organismos que se adaptan son capaces de obtener aire, agua, comida y nutrientes, y enfrentarse a las condiciones físicas como la temperatura, la luz y los depredadores, sobreviviendo. Insectos, animales herbívoros y el ser humano atacan a las plantas para obtener de ellas su alimento, ante lo cual éstas se adaptan, toleran o se defienden con modificaciones en su crecimiento morfológico y fisiológico, estrategias de disuasión y protección mecánicas, químicas o de asociación para no ver mermada su biomasa. Por su parte, los herbívoros adaptan anatómicamente algunos de sus órganos para morder con más fuerza, chupar, absorber y fermentar el alimento vegetal, y llevan a cabo adaptaciones fisiológicas para compensar, revertir o neutralizar los venenos que las plantas les proporcionan para defenderse, o también modifican su comportamiento para evitar intoxicaciones, por ejemplo, seleccionando el alimento, la parte que saben que no es tóxica, o buscarlo en otro lado. Un ejemplo de estas adaptaciones y selección natural es el del oso. Durante mucho tiempo el oso pardo marcó tendencia en los medios de los bosques y montañas septentrionales de Norteamérica, Europa y Asia. Pero el medio ambiente helado y polar obligó al oso a realizar adaptaciones. Para evitar pérdidas de calor, redujo sus orejas y su cola. Se protegió con una gruesa capa de grasa subcutánea y un denso pelaje translúcido formado por pelos huecos que atrapan el aire, actúan como un aislante y son un perfecto camuflaje en la nieve. Conservó su piel de color negro para captar y retener mejor la radiación solar y preparó su cráneo para hábitos carnívoros. Sus patas con gruesas uñas son, además, antideslizantes. Las hembras consiguen una implantación en diferido, es decir, acogen un óvulo fecundado o cigoto en su seno y lo mantienen como un futuro embrión sin que se desarrolle, hasta que las condiciones externas sean más propicias para el parto y cuidado de la prole. Además, son capaces de construir madrigueras. Se llama evolución divergente al proceso por el que poblaciones relacionadas entre sí y de una misma especie se aíslan tanto que terminan siendo muy diferentes entre ellas, debido a mutaciones genéticas y selección natural. Un ejemplo es el oso pardo y el oso polar que hemos comentado. La evolución divergente o divergencia consiste en que dos especies emparentadas estrechamente evolucionan cambiando una estructura ancestral común para cumplir distintas funciones. En este caso, se ha cambiado la estructura ancestral del pico para adaptarlo mejor a la forma de obtener alimento. Y aquí podemos contemplar la evolución divergente de la estructura ósea de las extremidades de los vertebrados, que es, en esencia, la misma en distintas especies, y cuya estructura ósea, el quiridio, ya apareció en una especie ancestral y se mantuvo a lo largo del tiempo en todas las especies intermedias que evolucionaron de dicho ancestro hasta llegar a las especies comparadas aquí en la actualidad del anfibio, el ave y el hombre.
Pero atención, existe una evolución convergente que puede provocar ciertos parecidos que nos engañen y hacernos creer, por ejemplo, que por tener alas, los insectos y las aves pertenecen a una misma línea evolutiva. Pero eso no es ni mucho menos así, porque se trata de una semejanza en la forma o función entre órganos u organismos diferentes, sin que exista una descendencia común. La estructura de la que derivan las alas de los insectos son modificaciones de su exoesqueleto, al contrario de las alas de las aves, que son patas modificadas y normalmente parten de los segmentos segundo y tercero de su tórax. La evolución convergente nos explica que seres no emparentados puedan adoptar un aspecto similar cuando han de adaptarse a entornos similares. Por ejemplo, un delfín y un tiburón se parecen, ya que se trata de nadadores activos y carnívoros que se buscan la vida de forma similar. Un ejemplo de evolución convergente hasta llegar a ser evolución paralela nos lo proporcionan las dos ramas principales de los mamíferos, los placentarios y los marsupiales, que han seguido vías evolutivas independientes tras la ruptura de masas terrestres y la deriva de continentes sucedida hace más de 100 millones de años. En cada una de esas tres masas terrestres, América, Australia y Eurasia, los mamíferos comenzaron a asumir una gran variedad de formas. Pero lo sorprendente fue que los marsupiales y los placentarios evolucionaron de una forma extraordinariamente paralela. Y hay lobos placentarios que se corresponden con los lobos de Tasmania, marsupiales, o los ocelotes, que se corresponden con los gatos marsupiales. La ardilla voladora tiene su correspondencia marsupial en el falangero. La marmota también tiene su correspondencia, como el oso hormiguero, con el oso hormiguero marsupial, el topo con el topo marsupial y el ratón con el dasicerco marsupial. Sin embargo, a pesar de estos parecidos, los marsupiales son especies distintas de mamíferos placentarios. Los marsupiales se caracterizan porque no son alimentados a través de la placenta, sino que tendrán un corto desarrollo en el útero, aproximadamente de 10 a 14 días, y luego completarán su crecimiento agarrados a las glándulas mamarias de sus madres del interior de la bolsa marsupial o marsupio. Otro ejemplo de evolución paralela es la del ojo humano y el ojo del pulpo, que muestran un parecido estructural sorprendente, a pesar de tratarse de un vertebrado, el humano, y un invertebrado, el pulpo. La evolución divergente, convergente y paralela también se da en las plantas. Normalmente se emplean ejemplos de animales para explicar los procesos evolutivos, puesto que resultan más cercanos y en muchas ocasiones más comprensibles. Sin embargo, la evolución también ha tenido lugar en las plantas y a veces muchísimo más evidente. Las plantas, para adaptarse a los factores ambientales que más les importan, luz, temperatura, disponibilidad de agua y nutrientes, han adaptado especialmente dos estructuras: sus hojas y sus raíces. Y como en la filogenia de animales, las plantas han evolucionado también de forma divergente, como lo demuestra la forma de sus órganos reproductores, que comparten las mismas anatomías básicas, pero pueden tener
una apariencia muy diferente como resultado de la selección en diferentes entornos físicos y de la adaptación a diferentes tipos de polinizadores. Aquí vemos a la Liatridae y la Echinacea purpúrea. Varían en aspecto, cuando ambas comparten una morfología básica similar. Otro ejemplo de evolución divergente se da en las brasicas. Estas plantas son de gran importancia para la agricultura, perteneciendo a ellas el brócoli, coliflor, cale, mostaza y la col. También el nabo. Y me preguntaréis, ¿qué hace un nabo entre tanta flor? Pues que los nabos son una brasica que se especializaron en ambientes más fríos, en los que la parte aérea no puede sobrevivir al invierno y deben mantener energía para florecer en primavera. Así que la reservaron en la raíz. Mientras que las coles, de regiones más templadas, no necesitaron perder sus hojas por miedo a la congelación. A esta familia Brassicacea tan completa, añadirle también la Arabidopsis thaliana, esa planta que sube y baja del espacio y aporta tanto a la investigación genética que se la ha elegido como modelo. Pero vayamos ahora a la evolución convergente de las plantas. Se observa en los mecanismos que utilizan, por ejemplo, para trepar algunas trepadoras y que son idénticos en especies distintas, pero que han desarrollado estructuras semejantes como espinas, zarcillos, raíces o adherentes. Como no podía ser menos, en las plantas también se da la evolución paralela. Así los cactus americanos han evolucionado de forma paralela con las euforbias africanas, hasta tal punto de que su morfología puede confundirnos. Es cierto que tanto las cactáceas como las euforbias tienen tallos suculentos que almacenan agua. No tienen hojas o son muy pequeñas y tienen espinas, ya que crecen en ambientes similares y hacen frente al clima con iguales adaptaciones. Sin embargo, son más las diferencias. Todos los cactus son de América, mientras que la euforbia crece en cualquier lugar del mundo. Las espinas de los cactus son hojas modificadas y tienen areola, pero no las euforbias. Las euforbias tienen savia blanca y los cactus no. Los cactus tienen flores más grandes y coloridas que las euforbias. Otro ejemplo de evolución paralela es la de las plantas carnívoras. Las plantas carnívoras que viven en hábitats pobres en nutrientes capturan a los insectos tendiéndoles una trampa de la que difícilmente pueden escapar. Una vez que quedan atrapados en el interior de las hojas, las presas caen dentro de líquidos digestivos que deshacen su carne y sus exoesqueletos, para así compensar el déficit de nitrógeno y fósforo del ambiente. A pesar de haber evolucionado de manera independiente, este es el método que utilizan todas las plantas carnívoras de Australia, como la Cephalotus follicularis, de Asia, como la Nepenthe alata, o de América, como la Sarracenia purpúrea. Pueden encontrarse hasta 29 proteínas enzimáticas distintas en estas plantas, pero las más importantes son la quitanasa básica, capaz de descomponer la quitina, el principal componente de los exoesqueletos de las presas, y la fosfatasa ácida púrpura, que permite a las plantas obtener el fósforo de los cuerpos descompuestos. Un caso extremo de evolución paralela es el metabolismo CAM.
A muchas plantas que viven en situaciones extremas de sequía no les ha quedado más opción que hacer todo lo posible por evitar perder agua y van mucho más allá de retenerla en depósitos como las crasuláceas o de reducir sus hojas para evitar transpirarla como los cactus o las euforbias o de alargar sus raíces buscándola como hacen algunas acacias o absorber hasta las últimas gotas de rocío como logran las epífitas. En su proceso por adaptarse, estas plantas han cambiado su metabolismo, ya que efectivamente el solo hecho de respirar conlleva ya un gasto de agua que no se pueden permitir. Así que se han construido un metabolismo particular que consiste en que la fotosíntesis la realizan en dos fases separadas. Una fototrófica, la lumínica, durante el día y la sintética durante la noche. Se denomina fotosíntesis CAM por las siglas en inglés de metabolismo ácido de las crasuláceas, pues se descubrió por primera vez en ellas, pero hoy día se sabe que muchas plantas han llegado a este sistema evolucionando desde muchas familias y especies distintas, como las piñas, ananás, comosus, o las Kalanchoe, Deigremontiana, las Portulacarias, Afra, las Bucerosias, Frerea, las Mesembrianthemum crystallinum o las Portulacas grandiflora y Opuntia basilaris. De todas formas, como su mecanismo respiratorio es muy complicado, si os parece, lo podemos tratar en otro momento y que sea un experto como Guillermo quien nos explique la fotosíntesis de tipo C3, C4 y CAM en algunos de sus próximos paseos botánicos. A mí me queda despedirme de vosotros agradeciéndoos vuestra atención. Os dejo en compañía de Mónica la botánica, a quien vemos muy interesada por este tema.